preguntado y me han dicho, hermano, pero la Santa Cena es así, es así. Yo recuerdo que ya traje esta predicación, pero quiero irme un poquito más a fondo, hermano, para que comprendamos lo que es la Santa Cena y que nadie se quede sin tomarla, que nadie se quede sin participar, sino que todos lo participemos con la reverencia, con el respeto que ello conlleva. Ese es el propósito. Ese es el día de hoy, hermanos, este tema. Yo no sé cuántos de aquí ya están familiarizados. ¿Cuántos se acuerdan que hemos leído 1 Corintios 11, 23, 24, 25 y 26? ¿Cuántos lo han leído con nosotros en la iglesia? Pastor, pero lo lee todos los meses que tenemos Santa Cena, ¿verdad que sí? Se lee todos los meses que nosotros tenemos Santa Cena. Pero ahora yo les quiero explicar, enseñar e instruir, hermanos, no solamente de estos 4 versículos, sino que de los otros versículos que vienen anterior y de los otros versículos que vienen atrás y otros adelante. Si usted tiene su Biblia, sabe que en el versículo, donde empieza el versículo 17, dice abusos en la cena del Señor. Tiene su subtítulo por ahí en su Biblia, ¿verdad que sí? Eso dice. Y después dice, el 23 dice institución de la cena del Señor. Y después el 27, ¿qué dice? Tomando la Santa Cena, que dice indignamente. Esos tres párrafos hoy yo les quiero predicar. Hoy yo les quiero enseñar, hermanos. Sé que muchos lo saben, pero otros son nuevos. Otros me han preguntado, pastor, pero ¿quién la puede tomar? ¿Quién no la puede tomar? ¿A qué edad la pueden tomar? Y eso es lo que hoy queremos, hermano, despejar todas esas dudas el día de hoy. 1 Corintios 11, 23, ¿lo tenemos? Amén. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Cuando lo tengamos podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, 24, 25 y 26 dicen así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea que nos instruya, que nos enseñe tu palabra en este día, Padre de la gloria. Oh Dios mío, queremos salir de aquí con el conocimiento de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, pases un carbón en mis labios, Señor, que todo lo que hablemos sea para la honra y la gloria tuya y beneficio de la obra, beneficio de la iglesia, Señor, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre. Oh Señor, que tu palabra corra como río, Señor, en esta hora, en un silbo apacible, Señor, y que haga ese efecto poderoso, Padre, la gloria. Oh Señor, que haga ese efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, aleluya, para que seas tú, Señor, glorificado siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hermanos, recuerde que cada primer domingo del mes nosotros tomamos la Santa Cena. Quiere decir que hoy nos toca la Santa Cena. Imagínense cumplir 21 años con Santa Cena en el mismo día. Eso es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, pero yo quiero ir. Yo sé que lo hemos leído. ¿Cuántos han leído este pasaje conmigo? Creo que casi todos los que estamos aquí, o la mayoría, lo hemos leído cada mes de la Santa Cena, ¿verdad que sí? ¿O no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe que ese párrafo de en medio es Pablo instruyendo a la iglesia de Corinto?
Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo 23, 24, 25 y 26, les está recordando, les está diciendo a la iglesia de Corintio, miren lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya lo que yo les voy a escribir, Corintio, ya se los había dicho, ya se los había enseñado, ya yo ya había mandado, ya había venido con ustedes, les había dicho cómo se toma la Santa Cena, por qué se hace, cuál es el propósito, cuál es esa meta por el cual ustedes se van a juntar, cenar y recordar. Por eso Pablo les dice: yo ya les enseñé esto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo ya se los dije. Aquí recuerde, Pablo le estaba mandando una carta a los corintios. No está presente, no está ahí. Es una carta que él envió. Y le dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo lo que está instruyendo a la iglesia, les está diciendo: miren, este es el propósito de la Santa Cena. El propósito que todos se reúnan es para conmemorar, para acordarse del cuerpo de Cristo, cómo Él fue partido, cómo Él fue molido, cómo Él fue escupido, cómo Él fue vituperado, todo lo que Él pasó. Ese es el propósito de la Santa Cena. Por eso dice: en memoria de mí. Pablo les dice: yo se los he enseñado que el propósito no es llenarte el estómago, el propósito es venir y recordar la muerte de Jesús, cómo su cuerpo fue escupido, cómo su cuerpo fue latigado, cómo su cuerpo fue molido. ¿Por qué molido? Porque el Señor agarró pan, porque cuando usted va a hacer pan, tuvo que haber pasado esa semilla, ese grano en el molino, ser molido. Por eso que Isaías dijo: molido fue por nuestras transgresiones. Por eso Pablo les dice: yo ya se los he enseñado, iglesia. Ustedes lo han olvidado, se han ido por otro lado, han pensado que el comer es solamente venir y llenarme, pero han olvidado el verdadero propósito de la Santa Cena, que es acordarse de la crucifixión de Cristo. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando. Por eso es que Pablo les dice en esos versículos 23, 24, y les dice: por eso miren, el comer el pan, el partir el pan, lo que hace que ustedes se acuerden que hubo alguien que vino a la tierra, que su nombre es Jesús, que dio su vida por ustedes, que Él lo desnudaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo maltrataron. Ese es el propósito de la Santa Cena, les decía Pablo a los corintios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora en el día de hoy a nosotros. Y miren lo que sigue, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Y vuelve otra vez Pablo a decir: ¿cómo? En memoria de mí. El tomar la copa no es para emborracharte, es para conmemorar la sangre de Cristo, que es la que perdonó mis pecados. Es para que te acuerdes que hubo una sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa perdonó mis pecados. Eso es lo que tienes que hacer, iglesia de Corintios, le decía Pablo. Por eso les escribió esto. Y pues dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio, les decía, que Cristo murió y resucitó y va a venir otra vez. Eso es, hermano, la Santa Cena. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. En la Biblia no se encuentra en ninguna parte de decir cuántas veces se toma la Santa Cena. No hay. Yo quiero que eso lo comprendamos, porque muchas veces traemos de iglesia y decimos: pastor, pero allá lo tomamos todo, y allá lo tomamos así, y allá todos los sábados, todos los domingos, todos los meses. Hermanos, en la Biblia no hay una institución de cuántas veces se debe de tomar la Santa Cena, y cada iglesia se rige, hermanos, conforme ellos en el interior de sus iglesias. Unos la toman
cada semana, cada domingo. Otros la toman cada mes, como nosotros, y otros la toman cada año. Otros, hermano, traen en la Santa Cena, muchas veces traen frutas, uvas y algo que no está instituido aquí, pero es su deseo hacerlo. No es que esté en pecado y no es que esté mal ni bien, simplemente son normas o reglas de sus iglesias. Les explico esto para que nosotros tengamos ese conocimiento, hermano, para cuando vayamos a otra iglesia o de visita a algo y miremos y digamos, mire, pero ahí hay un gran pavo ahí y hay uvas y esto están en... No, ellos lo hacen de esa forma, hermano, pero no es que estén en pecado y no es que estén mal. Pero en ninguna parte de la Biblia se ha instituido cuántas veces, a qué hora o qué día. Simplemente, hermano, que se debe de hacer. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos recordando la muerte de Jesús y la resurrección, y estamos recordando que Él viene otra vez. Esto es para que nuestra fe se afirme. Esto, hermano, es para que nuestra fe siga vigente, siga viva y decir, el Señor nos hizo una promesa y Él viene otra vez y yo lo creo. Para eso es la conmemoración, para eso es la Santa Cena. Lamentablemente, y aquí voy, por eso les quería enseñar primero el fin antes del principio, y a veces empiezo con el principio y el fin, y ahí hago una mezcla. Pero ahora quería predicarles de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque eso les decía Pablo. Pablo les estaba instruyendo la forma de tomar la Santa Cena y el propósito y el por qué. Se los dejó muy claro en estos versículos. Porque lamentablemente la iglesia de Corinto se había olvidado la razón y el propósito de tomar la cena. Por eso es que están los versículos 17. Vaya ahí en su Biblia y vamos para arriba. Entonces, mire, está el versículo 17 que dice: abusos en la cena del Señor. Mire lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso dice, es que la iglesia de Corinto, yo vieron, pastor, que habían milagros. Sí habían milagros, pero créame que había sus problemitas también. Y a veces creo que hasta mayores de los que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Creo que aquí estamos nosotros en la gloria, así que denle la gloria al Señor, amén, porque estamos en una iglesia donde Dios habla a su pueblo, amén. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, yo no lo apruebo, dijo Pablo, yo no los voy a felicitar. Al empezar el Corintios, Pablo les decía a la iglesia, sigan adelante porque su fe está fuerte, siguen adorando a Dios, siguen exaltando a Dios, ustedes están ahí con su fe firme y eso me alegra. Pero les dice Pablo, pero al anunciar lo que les voy a decir ahora, yo no lo voy a aprobar, yo no los voy a felicitar. Eso le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. A la iglesia le estaba diciendo eso, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Pablo lo que está haciendo ahí es ordenando lo que está desordenado desde la iglesia. Acuérdense que Pablo, Dios lo llamó como apóstol y él estaba mandando cartas y manda cartas a Corinto, a Éfeso, a Filipo, a todo, para ordenar, para que la iglesia se condujera bajo la voluntad de Dios. Y para eso está la palabra hoy en día, para usted y para mí, para que caminemos bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de un hombre o de una persona que dice y piensa que tiene que ser así, yo creo que será así. No, usted y yo nos tenemos que regir bajo la palabra del Señor. Ahí es donde la iglesia tiene que fundamentarse, en la Biblia. Le dice, pero en anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Por qué para lo peor? Pues en primer lugar, y a su primer punto Pablo, como una predicación, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Miren lo que dice Pablo. Oigo, dice, llegaron a mis oídos, alguien me informó. Pablo no está presente en Corinto, a él le llegaron informando. No fueron los chismosos, sino que fue alguien que se preocupa. Hermano, no sí, porque dice, hay un chismoso por ahí. No, fue un hermano sólido en la fe que se preocupaba por el bienestar de la iglesia y vio un desorden y dijo, aquí hay divisiones, aquí hay contienda, no le tengo que decir a Pablo, porque Pablo es el líder, él es el apóstol, él tiene que venir y poner esto en orden. Vamos a lo que dice, vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y usted se dará cuenta.
Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10 y 11 dice: os ruego, mire cómo les habla Pablo. Yo quiero que ustedes vean y me vayan siguiendo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, así como estamos la iglesia de Nueva Vida, en una misma mente y un mismo parecer, en un mismo espíritu, porque el que se adora se llama Cristo Jesús. Fue el único que murió en la cruz por nosotros, y a Él es el único que nosotros le venimos a dar gloria y honra. Amén. Ese es el único propósito. Estamos en una mente, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, que debemos de exaltar el nombre del Señor, pero también debemos de saber que no debe de haber división en la iglesia, dice también, ¿se acuerdan? Pero aquí no lo hay. Amén. Esta prédica es para otros entonces. ¿Vale? No, dice, mire, no le gusta cuando digo así. Tú di que es para nosotros, me dice, me pone firme. Gloria al nombre del Señor, pero es para nosotros, para los que nos pueden ver, para los de las redes, es para todo. La palabra del Señor es para instruirnos, hermanos, y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Amén. Versículo 11: porque he sido informado. Ahí está donde dijo Pablo en el capítulo 11. Oí, dijo Pablo, y aquí dice: porque he sido informado acerca de vosotros, le dice, hermanos míos. Mire el amor de Pablo. Yo quiero que cada uno extraigamos de los versículos, vayamos sacando, hermano, lo que Dios nos quiere hablar. Porque he oído, ha sido informado de vosotros, hermanos míos. Nunca le dijo Pablo: iglesia, he oído de ustedes, mundanos, hijos del diablo, se van a ir al infierno. Pablo nunca habló así. Pero la iglesia de hoy, que usted ha caminado por muchas iglesias, se ha visto, se han dado, hermano, hoy no hay temor de Dios. Hoy mandamos al infierno a medio mundo como si yo soy Dios, como que si a mí me compete hacer eso. Pablo sabía de la división, por eso empezó en el versículo 10. Hermanos, no quiero que haya división, dice, pero aquí les dice: pero he oído, he escuchado, he sido informado, hermanos míos, les dijo. Aquí no, recuerden, esto es para otro lado. Pero cuánto duele cuando una persona falla, hermano, en el Señor, y lo primero que hacemos, lo señalamos y lo juzgamos. No le podemos volver a decir: hermano mío, sigue adelante. ¿Ve? Esta prédica es para los corintios, pero es para nosotros, hermano. Amén. Porque muchas veces somos rápidos, hermano, es decir, pero tal hermano falló. No, ella no, y empezamos a ser jueces, cuando Pablo, él sabía perfectamente que ya había división y contienda en Corinto. Él lo sabía bien. Y nunca fue a decirle: es que ustedes se van a ir al infierno. Y aquí, no. Pablo les dijo: he escuchado, he oído y he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe. Mire, el culpable aquí lo puso el nombre. Los de Cloe fue que fueron a anunciar este chisme. No fue chisme, sino que fue algo bonito. Por los de Cloe, que hay entre vosotros, dice, contienda. Y empieza Pablo a hablar, y si usted quiere leer, ahí habla, dice que unos son de Apolo, otros de Cristo, y había un desorden en la iglesia de Corintio, y parte del desorden era la Santa Cena. Parte del desorden era que se habían ido por otro lado. Por eso dice el versículo, regresemos al capítulo 11. Ya vimos que a Pablo les había dicho, los de Cloe habían llegado con él, le habían informado la forma en que los de Corintio se estaban comportando. Dice el versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo ya sabía, hermanos, qué iglesia era. Dice: yo lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, usted no se ha dado cuenta que en la dificultad, en la prueba, en ese momento de la iglesia hay un caos, hay un problema, una dificultad. Es ahí donde sale el carácter, y los que son aprobados y los que no son, los que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. ¿Sabe dónde se mira? En la prueba.
en las luchas, en las dificultades, ahí donde hay pleito, donde hay contienda, ahí es donde se mira el carácter cristiano, porque ahí es donde dice, o respondo o me quedo callado. O respondo o dejo que sea Dios que hable por mí y pelee mis batallas. Hermano, por eso Pablo dijo, en parte lo creo, pero es necesario, le dijo Pablo, que esto acontezca, porque ahí van a salir los aprobados y los reprobados. Ahí van a salir los que verdaderamente son cristianos y los que no lo son. El cristiano verdadero sabe que cuando hay problemas y situaciones, lo que hace, dice, yo te bendigo en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre del Señor. Pero que aquellos que no lo son, la carne salta y empieza el pleito y empieza las malas palabras. Para eso, dijo Pablo, yo creo que sí. Yo en parte, cuando escuché de ustedes, yo en parte creo que sí es así. Porque es necesario que esto acontezca, porque ahí se van a ver los que son de Dios y los que no son de Dios. ¿No dijo el Señor, hermano, que el trigo y la cizaña debían de crecer juntos? Por eso Pablo sabía lo que estaba hablando. Yo sé que hay disensión, yo sé que hay división, pero aquellos que son del Señor, ellos son los que en lugar de pelear van a doblar rodillas y clamar al cielo y pedirle a Dios misericordia por su iglesia. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que Dios nos está hablando, iglesia. Hermano, que aquí no haya disensión ni división, todo lo contrario, nos amemos unos a otros, aunque fallemos. Misericordia hay, hermano, hay perdón para con el Padre. Jesucristo es nuestro abogado, hermano, aleluya. En lugar de señalarnos unos a otros, oremos unos por otros, pidamos unos por otros. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está para condenar a nadie, está para predicar las buenas nuevas de salvación, que se llama Jesús, el único, el camino, la verdad y la vida. Ese es el mensaje que la iglesia debe de llevar. Por eso que Pablo les dice, todavía son mis hermanos. Pero miren lo que Pablo les está enseñando y les está diciendo. Versículo 10, versículo 20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada quien llevaba su comida. Está hablando de comida, hermano. Como le dije otra vez, no está hablando de algo espiritual, no es comida espiritual, no es un pan espiritual, no es pollo, carne y todo lo que llevaba. A eso se refiere y a eso entra Pablo, a hablar de alimentos. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Por eso les digo, esta iglesia es de puros ángeles santos del Señor, porque la de Corintios todavía se embriagaba, aquí ya no. Allá se emborrachaban, aquí ya no. Le ganamos a la iglesia de Corintios. No es de ganar tal vez, pero hay que sentirse, hermanos, contentos y decir, verdaderamente Dios, tú has hecho un cambio en mi vida. Yo soy diferente para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe qué pasaba en ese entonces? Dice que se embriagaban, unos se adelantaban, otros comían. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Los felicitaré? ¿Los aprobaré? No, en esto no os alabo. Están haciendo mal, iglesia de Corinto. En la comida. Porque en ese entonces, hermanos, lo que pasaba era que cada uno llevaba su comida para compartir. ¿Cuántos saben ese compartir que se hace dentro de las iglesias? Cada uno llevaba la comida para compartir. Pero no compartía en esa iglesia, sino que cada quien llevaba su comida. Y si uno no traía, no le importaba en el corazón. Él comía y punto. Él bebía y punto. Si alguien tenía para beber o para comer, no se preocupaban por el prójimo. Ellos decían, bueno, yo como y bebo porque yo aquí estoy celebrando la cena del Señor. Y Pablo dijo, ustedes no están celebrando la cena. Ya perdieron el norte, o en mis palabras, ya perdieron el rumbo de lo que es celebrar la cena del Señor. ¿Por qué razón hacían esto? Y porque esto dentro de las iglesias se quitó por ese mismo problema, por ese mismo motivo.
porque se perdía el concepto y lo que era la celebración de la cena del Señor, sino que lo que se hacía es que cada quien, hermano, llevaba su comida, y en esos tiempos se juntaban en un lugar, un aposento grande. Lamentablemente entraron las celebraciones mundanas a la cena del Señor, porque en aquel entonces las celebraciones seculares o mundanas o del mundo, lo normal, lo que hacía es que los que tenían mucho dinero se sentaban en un atrio a lo alto. Aquellos que tenían más dinero se sentaban en un atrio a lo alto con la mejor comida, y los otros eran más abajo con la comida que alcanzara. Esa era la forma de reunión de aquel entonces. O los reyes o los que tenían dinero se reunían en lo alto con las mejores manjares, y a los pobres los dejaban abajo. La iglesia adoptó esas celebraciones y las trajo a la cena del Señor. Por eso Pablo los reprende grandemente y les dice: no, ustedes no están celebrando a Cristo, ustedes no se están acordando de su muerte, de su resurrección, de su sangre, de lo que hizo Cristo por ustedes. No lo están haciendo. Ustedes lo que vienen a hacer, les dijo Pablo, están avergonzando a su hermano, están humillando a la iglesia, y eso, hermanos, dice Pablo, eso yo no los alabo. Y eso es lo que nos dice el Señor, hermano, aleluya. Cuando nos reunimos en este lugar, hermano, es para darle gloria y honra al Señor, para convivir con tu hermano, no para oprimirlo, no para verlo de menos, no para despreciarlo, sino para saber que todos los que estamos aquí somos lavados por la misma sangre de Cristo Jesús. Todos somos iguales en esta sala, hermano. No hay ninguno más y ninguno menos. Todos somos comprados por la misma sangre de Jesús. Por eso no podemos vernos de menos a nadie, hermano, aleluya. Todos somos iguales. Eso es lo que Pablo les estaba instruyendo. Ustedes se están juntando aquí para menospreciar a uno, para menospreciar a otro. Pero lo bueno aquí que cuando uno trae comida es para compartir todo, ¿verdad que sí? Amén. Porque no creo que alguien traiga comida y si trae comida, pero si no, me la llevo. Yo traigo comida, pero si no se acaba, mejor así me queda. ¿Verdad que no? Eso no pasa aquí. Hermano, es para compartir, porque sabe que muchos no tienen los recursos. No sabemos la vida de cada quien, si tiene o no tiene para traer. Y cuando uno comparte un plato de comida, como lo hemos predicado antes, eso es glorioso, hermano. Es hermoso que prueben su comida de su país con ese corazón, hermano, tenga. Pero en otro lugar aquí no. A veces dicen, tenga, hermano, pero casi jalándole el plato para atrás. No, Pablo dice, eso no es así. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia. Mire, al actuar de esa forma, al que estamos menospreciando es a la iglesia de Cristo. O menospreciáis la iglesia de Dios, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Cuando dice los abusos de la cena del Señor, y después dice en el versículo 27, tomando la cena indignamente. El problema, hermanos, que se han hecho tantas doctrinas, tantas cosas que la Biblia nunca dijo, pero uno, por querer manipular a la gente, las hace doctrinas. Hay que tener cuidado. Cuando Pablo dice, hermanos, de tomar la cena indignamente, es cuando menospreciamos y hacemos de menos al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor. Es que pastor, fíjese que a mí, mi pastor allá me dijo que si venía peleado con mi esposa, no la tome. Eso no dice la Biblia. Claro, lo que sí que tú ponte a cuentas con tu esposa y tu esposo y adelante, tómala. Pero hay mucha gente que se ha quedado de participar en la cena por cositas cotidianas, hermano. ¿No sabe de que todos los que estamos aquí somos imperfectos? Nadie es perfecto en esta sala, hermano. El único que los hace santos se llama la sangre preciosa de Cristo Jesús, pero de ahí somos santos imperfectos. Eso quiere decir que vamos a cometer errores. Pero muchas veces yo he oído tantas cosas, hermano, y tantas cosas que nos sacan fuera de la palabra del Señor. Y he oído y me da tristeza porque no es bíblico.
Pastor, fíjense que allá donde yo estaba, ¿qué pasó? Yo no tomaba la Santa Cena porque no llegué el domingo pasado. Créeme que yo he escuchado y hermanos me han venido a decir: pastor, fíjese que una vez yo no tenía trabajo y no pude diezmar, y el pastor dijo: entonces no tome la Santa Cena. ¿Por qué les traigo esta enseñanza? Porque sé que sucede, hermano, y pasa en el pueblo del Señor, pero lo que queremos aquí es ser instruidos en la palabra de Dios y no sacar fuera de contexto lo que la palabra nunca ha dicho. Hermano, porque fíjense, hermano, que hoy me tocaba la puerta pero no pude llegar, dijo: entonces el domingo no toma la Santa Cena. Nos hacemos nosotros los jueces del pueblo, y no, nosotros los que estamos aquí somos servidores del Señor todos, y lo prediqué el domingo pasado. Ahora vamos a ver el tomar la Santa Cena indignamente. Versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, mire, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sabe que lo que yo veo aquí es todo lo contrario a lo que muchos pastores hacen? No, aquí el Señor me manda a prohibir. No, lo que Pablo está diciendo: pruébate y tómala. Pablo en ningún momento está diciendo no la tomes, es todo lo contrario. Pruébete, examínate y luego tómala. No está diciendo no la tomes porque no. Miren lo que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Yo no puedo decirte si la tomas o no la tomas. Tú sabes tu relación entre tú y Dios, y tú la vas a tomar o no la vas a tomar, pero es cuestión de cada persona cuando ya nos hemos probado, hermano. No es que el pastor te vaya a decir: usted sí, usted no, y el pastor es ahí, en lugar de ser siervo, se cree capataz de todos. Eso no debe de ser así. Pablo lo que está haciendo aquí es instruyendo a la iglesia de Corinto para que lo tomen de una manera ordenada, una manera íntegra, un respeto para tomar la Santa Cena, hermano. Porque se había perdido el respeto en ese momento, se había perdido todo pudor, porque en lugar de ir a celebrar a Cristo se iban a emborrachar y a comer. Por eso es que ahora solo se ha llevado solo al pan y al jugo para evitar muchos problemas. Porque antes había cena con comida, había cena en gran manera, porque Jesús lo practicó. ¿Sabe que en Mateo, cuando reunió Jesús a sus discípulos y tomó la Pascua, eso es tomar la Pascua, la cena del Señor? Eso es tomar la Pascua. Cuando Jesús dijo: vamos a celebrar la Pascua, ¿qué era eso? Era que en Éxodo capítulo 12 se instituyó la Pascua, que era matar al cordero pascual y la sangre ponerla en los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no pasara, y solamente mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Se acuerdan de esa historia? La estoy pasando porque ya la hemos predicado. Ok. Entonces Dios le dice al pueblo: esta comida, esta Pascua será para ti, será por tradición y rito perpetuo, le dijo al pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús vino, Él cumplió la ley. No es que la ley dijo: la ley me hace los mandados. No, Jesús vino a cumplir la ley a su cabalidad, porque Él mismo la celebró. El rito de los judíos, Él lo hizo porque Él era judío también. Ese mismo día de la Pascua, ¿sabe qué es Pascua? Ahí fue donde los libró, hermanos, de la muerte a los judíos. Por eso es que la Santa Cena es un nuevo pacto para recordarte que Cristo nos libró de la muerte eterna, del infierno. Es ahí, esa es nuestra Pascua. Nuestra Pascua se llama Cristo Jesús. Para eso tomamos la Santa Cena, para recordarnos perpetuamente y para siempre, hasta que Cristo venga. Nos recordamos que nuestro Salvador se llama Jesús de Nazaret. Él es el Cordero Pascual para nosotros. Para aquellos fue un animal, para los israelitas, para nosotros fue Cristo. Por eso es que el Señor hizo dos. Él dijo: terminamos lo viejo y comenzamos lo nuevo. Eso hizo en ese momento, en ese instante. ¿Por qué? Comió la Santa Cena. En Mateo se encuentra, comió la Santa Cena. Después de comer, dice la Biblia, después de comer después de comer la Pascua, tomó pan y agarró vino.
o jugo, o lo que sea, o la copa. Y dijo, ahora, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto de allá era para los judíos y se acabó. Ahora este es el nuevo pacto para todo aquel que me reciba, todo aquel que confiese mi nombre, todo aquel que acepte que yo morí en la cruz del Calvario, todo aquel que crea que mi cuerpo fue vituperado y golpeado. Ese es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto usted y yo estamos en esta hora, porque nuestra fe no está en un animal, no está en un cordero, sino que está en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto en cual usted y yo estamos en el día de hoy. Amén. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando usted viene a la iglesia, créame, hermano, que lo sé porque yo también soy humano. Muchas veces venimos a la iglesia con problemas, ¿verdad que sí? Situaciones difíciles o algún desacuerdo entre pareja, algo. Pero aquí usted puede probar y decir, Señor, perdóname. Tuve una discusión con mi esposa o mi esposo, o pasó esto, pero perdóname. ¿No dice Dios que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo? Es ahí donde tenemos que probarnos y reconocer nuestra falta y decir, perdóname, Señor. Pero no podemos estarnos acusando todo el tiempo. Es que fallé hace un día, fallé aquel día y me acuerdo. No, un día perdona, pide perdón al Señor y dice que el Señor nos perdona y ya no se acuerda más de nuestros pecados. Muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos a nosotros mismos, por eso es que no tomamos la Santa Cena. Pero si usted viene de corazón a pedirle al Señor, y Señor, perdóname, me arrepiento, hablé mal, hice mal, pero Dios, tú sabes que yo soy tu hijo. Porque con una falta que usted tenga, no deja de ser hijo de Dios o deja de ser hijo de Dios. No, hermano. Los niños, nuestros hijos nos faltan y esto, nunca ellos dejan de ser nuestros hijos. Es que esa es la diferencia en el pacto de hoy, hermano. Por eso el Señor dijo que si pecamos, abogado tenemos, porque Cristo nos perdonó, pero somos humanos, estamos en esta tierra y tenemos faltas. Lo importante es reconocer de todo corazón que yo le fallé al Señor. Eso se llama humildad. Y dice la Biblia que al humilde Dios lo mira de cerca y le dice, te perdono. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ahí está, miren. ¿Qué tenemos que discernir? No es su cuerpo. Está hablando de la iglesia. Está hablando del desorden que ya vimos en el 17, 18, 19, el desorden que había, que la gente se iba a comer y hacía un desorden y no discernía la iglesia si él tenía, no tenía, no discernía la iglesia si este era pobre o era rico, no. Cada quien miraba por lo suyo. Hay un amigo que viene con nosotros, viene a la iglesia, ustedes ya lo saben, no voy a decir su nombre, pero él viene y aquí estaba, hoy no está, y él tiene su dicho, y yo no sé cómo se me quedó. Dice, cada quien, me decía él, aquí cada quien se rasca con su uñas. Y ese dicho, ¿dónde lo sacaste? No sé, pero yo me lo inventé. No sé si es cierto, pero hermano, eso es lo que pasaba en ese momento. Cada quien miraba por lo suyo y no podían discernir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es discernir, que no haya contiendas, divisiones, hermano, que yo venga, hermano, aleluya, a amar a mi prójimo, a querer a mi prójimo, y si algo hay, yo tengo que discernirlo en mi vida. Hay una falta, algo sucede con mi prójimo, voy a ir a hablarle qué sucedió, qué pasó. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Pero cuando no lo discernimos, a mí no me importa, hermano.
Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Nos tiene que importar el uno al otro. Tenemos que velar unos a otros. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Cuando no discernimos que el cuerpo de Cristo está falto. Ellos no tenían para comer, no llevaban comida. Los otros lo avergonzaban. Los otros comían de más. Hermanos, humillaban al pueblo. Eso es lo que nosotros debemos de tener aquí, hermanos, conciencia de que todo lo que estamos aquí no es nadie más, no es nadie menos. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Eso es discernir el pueblo de Cristo, discernir a la iglesia, no creernos más que otros, como lo estaban haciendo en los corintios. Los estaban menospreciando, se estaban burlando prácticamente de la iglesia. Por eso es que, hermano, la Santa Cena es algo, ¿qué le puedo decir? Es una institución que Dios nos dejó a nosotros sagrada, que debemos de tener respeto. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, y me pregunta, pastor, pero los niños, los grandes aquí, no nos da una edad tampoco, si los niños pueden o no pueden, pero sí nos da Pablo en el versículo 23, 24 y 25. Sí nos da Pablo y nos dice: el que tome esta cena tiene que tener un conocimiento en su corazón que lo está haciendo porque reconoce que Jesús fue partido, su cuerpo fue molido en la cruz de Calvario. El que tome, ¿qué edad? Si la persona joven de 12 años comprende por qué está haciendo esto que está haciendo, el comer el pan y tomar la copa, hermanos, si sabe que fue Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de mis pecados, si esto está en el conocimiento, bien pueda. Pero si no, hermano, aleluya, no podemos tener un descontrol de la Santa Cena y todo el mundo y aquí para allá, porque en primer lugar, los que toman la Santa Cena son aquellos que le han entregado el corazón a Cristo. ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos para Cristo es su Salvador? Para nosotros es la Santa Cena, sí, para aquellos que hayan aceptado a Cristo como su Salvador, porque solo los que hayan aceptado a Cristo su Salvador reconocen que Jesús murió en la cruz y reconocen que resucitó al tercer día y reconocen de que vuelve otra vez por su iglesia. ¿Quiénes son? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Para ellos y para nosotros es la Santa Cena. ¿Ve? No hay edades, no hay forma, pero sí están marcados el cómo lo tenemos que hacer y por qué razón. ¿Cuál es el propósito, hermanos, especial que se hace? Y es, aleluya, lo que dice 23, 24, 25, 26 que Pablo les dijo a los corintios. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese versículo, Pablo les está instruyendo a la iglesia de Corinto. El desorden que tenían de los primeros versículos que ya estudiamos, Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué dice? Duermen. No es de que comieron de más y se fueron a dormir. No, que comieron de más y murieron. Eso es lo que está diciendo. Abusaron de la cena del Señor, abusaron del verdadero significado. No les importó recordarse si Cristo murió, derramó su sangre. Yo vine a comer y a beber. Eso es un abuso, hermano. Eso es lo que Pablo estaba condenando. El abuso de la iglesia que había perdido el propósito por el cual tomar la cena del Señor. Por lo cual, dice Pablo, y acuérdense que Pablo no es que los esté acusando. Pablo los está instruyendo y le está diciendo lo que ha pasado. ¿Por qué razón ha pasado? Por el desorden que han tenido. Lo que ha pasado es que dice: por lo cual, dice Pablo, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, vuelve Pablo a decir la segunda vez, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, les vuelve a decir, hermanos míos, no hijos del diablo, no hermanos míos, les dice otra vez. Ustedes siguen siendo mis hermanos.
Porque lo único que ustedes necesitan son instrucciones, en otras palabras. Lo que yo estoy haciendo es instruyendo a la iglesia, decía Pablo. Eso es lo que ustedes necesitan, que alguien los guíe, pero siguen siendo mis hermanos. Hermano, ¿qué le quiero decir? Si alguien falla, sigue siendo su hermano. No lo condenemos, no lo veamos mal. No, ya no le hablo porque falló. Entonces estamos haciéndolo peor que la iglesia de Corinto. Estamos actuando peor. Pero como le digo, esto aquí no pasa. Solo estamos instruyendo a la iglesia. Cuando esto suceda, cuando venga a nosotros, cuando algo pase, hermano, usted vea que alguien falló, ore por él. Pídale, Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana. Pero no le diga, no, ya no eres hijo mío, ya no eres hermano mío, perdón, eres hijo del diablo. No. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque yo lo he escuchado muchas veces, hermano, del tiempo que tengo de ser cristiano. No aquí en la iglesia, y en verdad no aquí en la iglesia, sino que el recorrido que uno tiene, de iglesias que uno viene, bien extremistas, le dicen que uno está de cabeza en el infierno, así como lo oye. Vamos a ver los fireworks. ¿Cuántos han ido a ver los fireworks, las luces? Los juegos pirotécnicos. ¿Cuántos han ido a ver eso? ¿Es pecado? Pero en aquel entonces, hace tiempo, en Canadá, si nosotros íbamos a ver eso, estábamos directo al infierno. Así como lo oyen. Por eso yo les predico así, para que cuando escuchemos enseñanzas, prédicas de esa índole, ustedes ya sé por dónde viene eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Mas siendo juzgados, somos castigados. Dice, versículo 32, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Pablo les habló con amor. Sabía que estaban en faltas, sabía que había desorden, pero Pablo dijo, pero hermanos míos, yo les aconsejo así, hagan de esa forma. Así, hermano, de esa forma, créame que usted va a ganar a su hermano que falló. Usted va a ganar a su hermano, va a decir, wow, mi hermano todavía me dice, mi hermano me ama esto y sabe lo que hice. Hermano, eso puede traerlo, porque el que haga volver a uno, dice la palabra del Señor, de aquel que pecó, hermano, cubrimos multitud de pecados. Es sabio aquella persona que haga volver al pecador, aquel que se fue de la iglesia y que lo haga volver. Es hermoso, hermano. Por eso Pablo lo sabía. Pablo nunca fue y dijo, yo oí que son borrachos, que son esto, que son glotones. No, Pablo dijo, oigo que hay esto y hacen de esta forma, pero siguen siendo mis hermanos. Eso es lo que nos va a diferenciar, hermanos, del mundo. ¿Sabe cuál es? El amor de Cristo. Que el amor esté en nosotros. Porque cuando empezamos a juzgar y a criticar, créame que tenemos que pedirle a Dios misericordia y amor y gracia. Pablo les instruye y les dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Así como cuando nos reunimos en un compartir, nosotros nos esperamos unos a otros. Amén. Aquí. Nadie come antes, nadie después, todos juntitos. Alguien se adelanta. Nadie se adelanta. Pero estamos hablando de la cena del Señor. Es diferente. Pero dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis. ¿Para qué dice? Para juicio. Hablando de comida, Pablo, hermanos, todo eso de la Santa Cena es comida de la que se está refiriendo. No hay lo espiritual, es comida. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. De las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ve que Pablo no estaba ahí. Pablo no estaba presente, fue una carta que envió para ordenar la iglesia de Cristo.
Y yo lo que quiero con este fin de este mensaje es, hermano, que usted tenga seguro en su corazón, en su convicción, en su conocimiento, que es tomar la Santa Cena con reverencia, examinarnos nosotros mismos, pedirle perdón a Dios, porque usted falla una vez, hermano, usted sigue siendo hijo de Dios. No es que un día es hijo de Dios, mañana no, pasado no, hermano. Somos hijos de Dios porque hemos aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario. Su sangre perdonó mis pecados. Es diferente a aquellas personas que vienen a la iglesia, dicen soy hijo de Dios, pero todos los fines de semana andan pecando, andan adulterando, andan fornicando. Eso es muy diferente. Aquel hijo de Dios, hermano, no anda haciendo nada de eso, pero cometemos errores. Pero yo tengo a mi Cristo que es mi abogado y me perdona si yo me arrepiento. Pero no puedo pasar todo el tiempo, hermanos, juzgándome, juzgando. Perdónate tú primero, porque Cristo ya te perdonó. Y todos podemos ser participantes de la Santa Cena. Yo quiero, hermanos, que vayamos a Mateo. Mateo, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 26. Y los quiero dejar, y quiero terminar la palabra con este pasaje precioso. Usted va a ver por qué es hermoso, por qué es precioso, por qué con este versículo nos tiene que llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, todo nuestro ser. Si verdaderamente esperamos la venida de Cristo, hermano, este versículo nos tiene que llenar. Y si nos olvidamos todo el mensaje, acuérdese de este versículo. Amén. Mateo capítulo 26 y versículo 26. Gloria al nombre del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Acuérdense que cuando Pablo estaba instruyendo a los corintios, no fue frase de él, era frase de Jesús. Ya Jesús lo había dicho, él solamente estaba instruyendo a la iglesia. Lo que Dios está haciendo con nosotros en el día de hoy, nos está instruyendo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los, que dice, pecados. Por eso es cuando usted escucha una predicación que su sangre perdona pecados, porque para eso fue la sangre derramada de Jesús, para perdonar nuestros pecados. Ahí yo lavé mis pecados, ahí usted lavó sus pecados, ahí Dios lo hizo justo, lo hizo puro, lo hizo limpio. Cuando usted le dijo: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, ayúdame, dame fuerza, Espíritu Santo, ven, que quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Ahí, hermano, aleluya, hemos reconocido que mis pecados son lavados con la sangre de Cristo, porque Jesús aquí lo dijo, para remisión de los pecados. Pero mire este versículo 29 y termino ahí. Y os digo que desde ahora, le voy a pedir al grupo de alabanza que si puede pasar, gloria al nombre del Señor. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Hermanos, esto que estamos haciendo aquí es para conmemorar a Cristo, pero estamos haciendo, hermano, un ensayo, porque en aquel entonces lo tomaremos con Cristo. Ahí tomaremos el fruto de la vid todos juntos y vamos a decir: hermano, valió la pena servir a Cristo, valió la pena seguir adelante, valió la pena las pruebas, valieron la pena las luchas, porque ahora estamos todos juntos tomando el jugo de la vid con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se alegra de ese momento, pero yo lo visualizo. Yo espero ese día, hermano, cuando Cristo esté allá, que estemos con Él y Él sirviendo a la mesa la copa y le decir: acuérdense, lo que ustedes hacían allá era solamente un ensayo de lo que estamos haciendo
esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted la espera, yo sí la espero. Póngase de pie y dígale: Señor, yo espero tu venida, Señor. Lo que hacemos es que conmemoramos, nos acordamos de la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya, pero es, hermano, porque nosotros estamos esperando de que Cristo venga por nosotros. Sí, entiendo y creo, hermano, y lo sé. Hay muchos planes, muchos propósitos, muchas metas. Pastor, yo quiero comprarme mi casa primero. Yo te aseguro por la Biblia que en el reino tendrás una casa mejor y de oro, hermano. Pastor, yo quiero casarme primero, dirán los jóvenes. Sí, si Dios lo permite, amén. Pero si no, te vas a casar con el novio más precioso que se llama Cristo Jesús. Hermanos, que todo lo que nos espera ya es glorioso, es maravilloso. Por eso debemos de estar anhelando su venida y decirle: ven, Señor, aquí te pongo en tus manos mis planes. Pero si tú vienes antes, prefiero estar contigo, dijo Pablo, aleluya. Yo prefiero estar con el Señor, dijo Pablo, porque allá es glorioso, lo que se ve es hermoso, hermano. No se compara al sufrimiento que estamos pasando aquí. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá envidia, celos, nada, hermano. Allá será todo amor. Por eso debemos, hermanos, de anhelar siempre estar con el Señor. ¿Por qué no oramos, hermanos? Y cada uno, como dijo Pablo, examínese. Pidámosle al Señor, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, cantemos, adoremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí mismo, en ese mismo sentir, examinémonos y digámosle: Señor, perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor, límpiame, purifícame, lávame, Señor, de toda mi maldad. ¿Sabe que David le decía eso al Señor? Señor, purifícame, Señor, purifícame, purifícame, lávame, Señor. Límpiame de mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, le decía David. David fue un hombre sincero, por eso el Señor le dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, ahí donde estás, adora a Dios, clama al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Primeramente te quiero pedir perdón, Señor, por mis faltas, por mis pecados. Perdóname, Señor, pero yo quiero seguir siendo tu hijo, tu hija, Señor, aleluya. Quiero ser partícipe de esta cena, porque ahora comprendo que esto es recordar que tu cuerpo fue golpeado, partido, molido, escupido, crucificado. Eso significa el pan. Y que la copa significa que tu sangre fue derramada hasta la última gota por mis pecados. Porque es en tu sangre que mis pecados son limpiados, son limpios, son borrados. Ahora comprendo. Ahora que cada vez que tomé la Santa Cena quiero acordarme de ti, de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, acordarme de que tú vienes por mí, acordarme que tus promesas son fieles. Ese es el motivo de la Santa Cena. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hermano, ahí como está paradito, adorando a Dios, exaltando a Dios, abra sus ojos y siga adorando a Dios. Que los hermanos ahora van a pasar a servirle, hermanos. Van a pasar a servirle la Santa Cena. Van a pasar, ya no va a pasar usted. Ahora ellos van a pasar, pasen, hermanos. Van a pasar a servirle a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.